Leamos otra vez aquí. Primero, en la lectura, solo ustedes deben buscar con su Biblia. es mejor. Pero aquí, por favor, y aquí ya leamos otra vez. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y ponerles las manos, los despidieron. Amén. La iglesia es importante para nuestra vida, ¿sí o no? Así que lo que la iglesia debe ser también es muy importante. Dicho esto, algunos se preguntarán: ¿por qué es tan importante la iglesia para nuestra vida? ¿Por qué? Primero, porque la iglesia es una organización honorable a la que debemos pertenecer. Los miembros de la iglesia son aquellos que han aceptado a Jesús. ¿Sí? La iglesia es una organización cuyos miembros son hijos de Dios, que creó el cielo y la tierra. Cuando la iglesia deja de ser la iglesia, perdemos el orgullo del lugar que ocupa en nuestra vida. ¿Por qué tan importante la iglesia para nuestra vida? Segundo, cuando estamos a gusto en la iglesia, se solucionan los problemas de nuestra vida. Cuando se solucionan los problemas del cielo, se solucionan la vida también y la relación en la tierra. Si la iglesia no hace su trabajo, venimos a la iglesia y tenemos más problemas y nuestras vidas se complican. Tercero, ¿por qué es tan importante la iglesia para nuestra vida? Porque la iglesia es donde tenemos la ¿qué? Oportunidad de ¿qué? De ir al cielo y ser recompensados por Dios. En el Efesios 1:21 se nos dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Sí? Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos ¿qué? Cuerpo. Sí, cuerpo. Sí, la iglesia es su cuerpo. Si hacemos bien las cosas como miembros del cuerpo de Cristo, seremos recompensados ante Dios. La iglesia es importante porque es el lugar que determina si estaremos ante el Señor avergonzados o recibiremos una recompensa. Entonces la iglesia es muy importante para nosotros. Amén. Ya que la iglesia es tan importante para nuestra vida, necesitamos tener un modelo de iglesia que podamos seguir, ¿sí? Hay muchas iglesias que podríamos querer imitar, pero creo que la iglesia de Antioquía, en nuestro texto hoy, es la iglesia que debemos imitar. ¿Por qué? La iglesia de Antioquía era una iglesia que conocía los deseos del Dios. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Gaby, ¿cuál es el mayor deseo de Dios? Sí, hacer discípulos siempre muy bien.
Sí, es que todas las personas se salven. Es el deseo de Dios que las personas se salven y vayan al cielo y no vayan al infierno. 1 Timoteo, aquí, 2:4, leamos juntos. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Quién es Él? Dios. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús nos dijo, yo soy la verdad, el camino. ¿Sí? Entonces, aquí, si no conocemos este deseo de Dios, no debemos hacer nada más. La iglesia en Antioquía fue la primera en ser llamada cristianos. Por otros, por los demás. ¿Por qué? Les hablaban de Jesús a todos los que conocían. Cuando ellos se encuentran a alguien, siempre Cristo, Cristo, Cristo. Entonces se llamaban cristianos. Los miembros de la iglesia Antioquía. Primera vez. La iglesia en Antioquía comenzó misiones extranjeras a gentiles que no conocían el evangelio, algo que nadie pensó que era posible en ese momento, y fueron usados por Dios. Creo que hay algo único en eso, y es porque la iglesia en Antioquía fue una iglesia que escuchó la voz del Señor. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Antioquía escuchaba al Señor? En primer lugar, podemos fijarnos en los líderes. El versículo 1. Aquí, el versículo 1, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. ¿Cuántas personas están aquí? ¿Cuántas? 5 personas. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio del Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo, y Pablo, ¿ya? Simeón, ya ustedes conocen al Bernabé y Pablo, ¿sí? Pero 3 personas no conocen. Aquí Simeón es un negro y parece ser de África. Lucio era un gentil que aparentemente creía en Jesús como gentil. Manaén aparece como amigo del rey Herodes Antipas, que mató a Juan Bautista. Así que es de la realeza. Creo que la iglesia de Antioquía fue usada por Dios porque era una iglesia de gente de todos estos orígenes diferentes trabajando juntos. Sabemos que son personas que escuchan a Dios porque en el versículo 1 se les describe como profetas y maestros. Ellos todos, 5 personas, todos son profetas y maestros, lo que significa que son los que reciben y transmiten la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y luego en versículo 3 dice: así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Aquí la idea es que mientras ayunaban al servicio del Señor, el Espíritu Santo les habló, y después de que los líderes lo confirmaron y enviaron a Bernabé y Pablo como misioneros extranjeros. Estos líderes escucharon la voz de Dios
y obedecieron, y espero que nuestra iglesia también tenga más líderes y miembros que puedan escuchar la voz de Dios. Pero aquí quiero notar dos cosas. Primero, cuando ellos trabajaban en el culto, adoración, ayunaban, ¿qué pasaron? El Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, ellos pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ustedes están aquí, ¿para qué? Para adorar, ¿ya? Al Señor. Cuando ustedes están en la casa, no pueden escuchar la voz de Dios. Cuando ellos ayunaban, cuando ellos dan servicio, dan servicio, ¿ya? Ellos pueden escuchar la voz de Dios. También otra cosa, aquí 5 personas, ¿quién iban a ir como misioneros? Bernabé primero, ¿ya? Saulo último. Entonces, era fácil despedir como pastor principal Bernabé, y también maestro muy famoso y importante. Ellos pueden enviar como misioneros. ¿Fue fácil? Por ejemplo, aquí en la iglesia Saram, ustedes todos escucharon la voz de Dios. Ahora yo quiero enviar Pastor Santiago y hermano Sergio como misionero a África. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes quieren enviar a nosotros? No es fácil. Pastor Santiago y hermano Sergio están líderes de nuestra iglesia. ¿Cómo podemos enviar a estas personas a África? Nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? No es fácil. Bernabé es como de pastor principal en la iglesia de Antioquía. Y también Saulo, Pablo, es muy importante en la iglesia de Antioquía. Pero ellos, cuando escuchaban la voz del Espíritu Santo, y decidieron, confirmaron y se despidieron. Sí. No sabemos. Un día, sí, Santiago, tú debes ir a otro lado. ¿Qué debo hacer? Sí. Pero después, antes de esto, debemos confirmar, ¿ya? Esta voz de Dios, o solo de opinión de alguien, ¿ya? Muy bien. Así que hoy voy a hablar un poco sobre profecía. Cuando pensamos en un profeta, pensamos en un adivino que nos dice lo que va a pasar en el futuro. Sí, profecía es algo así. Pero no es así. En la Biblia, un profeta es alguien que recibe la palabra de Dios y la entrega a los demás. Cuando Dios quiere decir algo a la gente, utiliza a Dios, es el Espíritu. No puede comunicarse con trueno o relámpago. Él debe usar una persona para transmitir su intención. ¿Sí? Entonces en el Antiguo Testamento, profetas como Isaías, Jeremías o también Ezequiel hicieron precisamente eso. En el Nuevo Testamento hay 2 tipos de profecía. En primer lugar, la profecía como oficio. Aquí como Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces aquí un oficio, profetas. En Hechos 11:21, un profeta llamado Agabo profetizó que habría hambre y también es algo así, hacía. Y que Pablo sería arrestado si iba a Jerusalén. Así pues, la profecía como oficio existía cuando la Biblia aún no estaba completa. Otro tipo de profecía es la profecía como don. 1 Corintios 14:5, el apóstol Pablo dice: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. ¿Sí? Entonces, lengua como don del Espíritu Santo, ya podemos hablar lenguas, pero más que profetizar. ¿Ya? Profetizar es mejor que lenguas. Los dones son dados por Dios para edificar a nuestro vecino y a la iglesia. Pero nos dice que deseemos especialmente la profecía para ayudar a los demás. Para ser una iglesia que hace la voluntad de Dios, necesitamos recibir y usar muchos dones, y la profecía es uno de ellos. El propósito de la profecía es para ¿qué? Edificarlos, animarlos y consolarlos, como está escrito en 1 Corintios 14:3. ¿Qué es el propósito de profecía? Animar, consolar también, edificar a los demás. Es el propósito. El propósito de la profecía es dar dirección a la iglesia y edificar, animar y consolar a la gente. Así que la profecía no se trata solo de lo misterioso. Se trata de hablar palabras que son relevantes y necesarias para nuestra vida. En una ocasión, un miembro de la iglesia se me acercó después de mi sermón y me dijo: pastor, ha dicho usted algo que necesitaba oír hoy. ¿Oh, sí? Sí, es verdad. Dios usa a las personas para dar palabras que edifican, animan y consuelan a la gente. Así que incluso cuando estoy visitando la casa de un miembro o preparando un sermón, ore: Señor, permítame hablar palabras que edifiquen, animen y consuelen a la gente, Señor. Dios quiere guiar nuestros hogares, negocios, iglesias, así que Él nos usa para hablar esa palabra de consuelo y aliento a otros. Yo oro para que nuestra iglesia tenga muchos profetas así. Amén. Amén. Para que más personas escuchen y obedezcan la voz de Dios, para que más personas sean animadas y más personas se comprometan con el Señor. Entonces, ¿cómo desarrollamos y usamos este don de profecía? Somos cristianos, todos aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Salvador y Señor. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? Tenemos todo don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también quiere usar que nosotros usamos más y más don de profecía. ¿Cómo desarrollamos, utilizamos este don de profecía? Primero, leamos. Debemos creer en el don de profecía. Ay, yo no tengo don de profecía. Ustedes pueden hablar algo así, pero debemos creer que Dios obra de esta manera. La idea es que cuando alguien nos dice algo,
debemos aceptarlo, no ignorarlo ni rechazarlo. Lo que diferencia al cristianismo de otras religiones es que nos llama a la comunidad. Cuando Dios llamó a israelitas, no solo un individuo, solo como todos un país israelitas. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Dios llamó a los israelitas como comunidad. No estamos hechos para ir a las montañas y practicar nuestra fe solos, sino con los santos, con los miembros. Así que no podemos practicar nuestra fe adecuadamente sin ir a la iglesia. Cuando no vamos a la iglesia, no podemos escuchar la voz de Dios bien. Es importante recordar que puede que Dios no me hable directamente, sino a través de mi prójimo y vecino. Y es importante respetar a mi prójimo y escucharle. Amén. Amén. Entonces debemos creer en el don de profecía. Segundo, leamos juntos. Necesitamos conocer a Dios a través de la Biblia. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Amén. Sí, ¿cómo puedo discernir si lo que me dice mi vecino es realmente la voz de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos discernir? ¿O solo su propia opinión? Hay tantas sectas por ahí ahora mismo que intentan que la gente se una a ellas, diciéndoles falsamente que solo hay salvación en su iglesia. Así que necesitamos conocer cómo es Dios o quién es Dios a través de la Biblia, para saber si lo que esa persona está diciendo es verdad. Alguien viene y me dice algo escandaloso sobre otra persona. Si conozco bien a esa persona, puedo decir, no, conozco bien a esa persona. Eso es un entendido. Del mismo modo, si conocemos bien a Dios a través de la Biblia, podemos reconocer al instante si se trata de la voz de Dios o no. Juan aquí 10, yo soy. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Para que podamos conocer bien a Jesús, necesitamos familiarizarnos con su voz a través de su palabra. Entonces podremos identificar su voz con certeza. ¿Qué necesitamos ahora? Entonces, estudio bíblico. Ayer ya 11 personas asistieron para el estudio bíblico. Yo estoy muy feliz. Mucha gente quiere aprender la Biblia. Sí, es importante para discernir qué es su voz, solo a través de la Biblia. Ya tiene un poco tiempo. Si ustedes pueden venir al sábado a las 2 de la tarde, ¿sí? Por favor. Tercero, que necesitamos orar para desarrollar y utilizar don de profecía. En el Antiguo Testamento, los profetas siempre fueron hombres de oración. Amén. Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos eran hombres de oración.
incluso en el versículo 2 hoy, los miembros de la iglesia en Antioquía estaban orando y escucharon la voz de Dios. En el versículo 3 están orando y asegurándose de que es la voz del Espíritu Santo. Así que necesitamos apartar tiempo para dejar nuestra voluntad y nuestro pensamiento y orar a Dios. Cuando oramos profundamente, Él nos da la sabiduría para discernir si son nuestros pensamientos o la voz de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Apartar tiempo cada día para orar, por lo menos. Si usted más quiere, ya, sí, 1 hora. Apartar el tiempo de orar, ¿sí? ¿Por qué? Pues podemos discernir es la voz de Dios o mi pensamiento. 4. Leamos juntos. Tenemos que escuchar a los demás, especialmente a su marido o esposa. ¿Sí? Si el Señor me ha dicho que haga algo, tengo que confirmarlo con otras personas de mi comunidad. Si es realmente una decisión y un asunto importante, es necesario obtener la confirmación de que otros piensan lo mismo. Tenemos que preguntar a personas que nos conozcan bien y que sean de buena fe. Por ejemplo, esposo, esposa, debemos confirmar. Yo pienso algo así, pero ¿qué piensas? ¿Sí? Confirmar. No solo, ay, mi decisión, tú debes seguirme. No. 5. Leamos. Hay que tener la humildad y el margen de maniobra para decir, podía estar equivocado. Si es demasiado dogmático y dice, Dios me dijo que hiciera esto, los demás le creerán. No hay otro lado. Y entonces acabará humillándose y arruinando su vida. Así que cuando hablé con la humildad de que podría estar equivocado, los demás también podrán decírselo. ¿Sí? Para resumir el mensaje de hoy, si queremos usar el don de profecía para ayudar a nuestro prójimo y ser guiados por Dios, debemos recordar siempre 2 cosas. Primero, leamos. Dios puede hablar a mi prójimo a través de mí. Amén. Amén. Otra vez. Dios puede hablar a mi prójimo a través de mí. Así que cuando vayamos a una visita o a una sesión de consejería, debemos esperar que Dios diga algo. Y si relajamos y esperamos, Él dirá algo. Entonces, ya necesitamos, a través de mí, Dios puede hablar a mi esposa o esposo, prójimo, familia. ¿Sí? Amén. Amén. Segundo, leamos. Dios puede hablarme a través de mis prójimos. Siempre es necesario escuchar las opiniones y palabras de los demás para ver si hay una voz de Dios en ellas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es liberar los deseos de Dios. Mi trabajo también es algo que Dios me ha llamado a hacer con un propósito, por lo que necesito buscar siempre la voluntad de Dios. Escuchar esa voz y obedecerla. Con este fin, bendigo
a todos los miembros de nuestra iglesia, incluido yo mismo, para que sean profetas y escuchen la voz de Dios todos los días. Amén. Como los líderes de la iglesia en Antioquía. Amén. Al edificar a otros a través de mí y recibir la voz de Dios a través de otros, espero fervientemente que la iglesia siga y obedezca plenamente la voluntad de Dios. Por favor, hablen de uno a otro. Tú eres mi profeta, por favor. Tú eres mi profeta. ¿Sí? Somos profetas de Dios. Profetas no son alguien misterioso, ¿sí? Solo cuando escucho la voz de Dios podemos transmitir a los demás. Yo creo que Dios nos hable algo así, ¿sí? Entonces, por favor, los miembros de la iglesia de Sarán, todos seamos profetas, ¿sí? Más profecía en la iglesia. Y debemos también escuchar bien. Es la voz de Dios. Sí, debemos pensar en esto. Amén. Amén. Oremos. Querido Señor, gracias. Hoy hemos mirado a la iglesia de Antioquía para ver qué tipo de iglesia queremos ser. Así como la iglesia de Antioquía escuchó y obedeció la voz de Dios y comenzó una misión mundial, por favor, ayuda a nuestra iglesia a escuchar tu voz bien y hacer bien tu trabajo. Especialmente, por favor, ayúdanos a tener muchos profetas en la iglesia. Ayúdanos a hacernos la pregunta: ¿qué quieres hacer a través de mí? Porque el trabajo de la iglesia nos ha sido confiado por ti. Ayúdanos a edificarnos mutuamente para cumplir tu voluntad, Señor. De modo que cuando estemos ante ti en el futuro o en el cielo, todos seamos santos, recompensados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia abundante de Jesús, el amor especial de Dios, la guía del Espíritu Santo, acompañen a todos los miembros de la iglesia Sarán que hoy escuchan la voz de Dios y desean edificar, consolar, animar la iglesia y a gente y cumplir la voluntad del Señor desde ahora hasta eternidad. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.